propio cerebro. Bueno, Dante ha publicado más de 100 artículos científicos, que han sido citados más de 3.000 veces, y entre las distinciones, las numerosas distinciones que ha recibido, se destaca que lo ha nombrado miembro de la American Physical Society en el año 2005. Actualmente es investigador principal en CONICET y trabaja en el Centro de Estudios Multidisciplinarios de Sistemas Complejos y Ciencia del Cerebro. Muchas gracias. Bueno, la verdad que con semejante telonero es bastante difícil ahora hacer algo mejor o por lo menos llegar a nivelar la excelente charla de Diego. Lo que no acepto es que me haya dicho monstruo. Yo jamás le dije nada parecido, o sea, parece una agresión. ¿Ya se fue? Ok. Yo lo voy a entretener en la próxima hora hablándole de lo que hace el cerebro cuando no hace nada y qué tipo de cosas podemos aprender. Tengo que admitir que, a pesar de que es una audiencia amigable, es una charla más que todo para físicos, o sea, para tipos que realmente no les puede contar cualquier cosa, escribir una ecuación, se van contentos a casa. Creo que hoy hay pocos. O sea, creo que voy a tener que matizar con algo más que eso, sobre todo después de la charla de Diego. ¿Cuál es el problema que... Antes de eso, yo quería hacer un comentario muy rápido, que es, Diego mencionó la generación perdida, la mía, la ausente. Creo que tiene mucha razón en lo que él dice, y a su vez son afortunados de vivir en un país en donde los jóvenes prácticamente lo único que necesitan es un desafío. El resto del sistema científico está al alcance de ustedes. Nosotros no tuvimos esa suerte. O sea, disfrútenlo, tomen cada desafío, como recién estaba hablando con alguien antes de empezar, los que tienen entre 20 y 30, tomen el desafío de llevar adelante en los próximos 20 años esto que está pasando ahora, esta movida. Yo no tuve esa suerte y me fui del país, estuve 30 años afuera, regresé hace pocos. La Universidad de Córdoba fue parte de ese regreso, quiero estar muy agradecido hace 10 años ya, a Pancho Tamarit, a Patricia Lepstein, a Pastaski, a Serra, a Osela, a todo el grupo de FAMAF, a Sergio Canas, que fueron los que me impulsaron en Córdoba hace 10 años, que era posible volver al país y hacer ciencia de primer nivel. O sea, dicho eso, ahora a trabajar. ¿De qué les quiero hablar? Como les dije, esto nace en la física y nace en un capítulo de la física que es el capítulo de física estadística y de fenómenos críticos, no se asusten, todo muy sencillito. Nace en la física tratando de definir qué tipo de ruido es el ruido cerebral en el sentido de está pasando cosas todo el tiempo, puedo caracterizar esas fluctuaciones de alguna manera de una forma rigurosa y que pueda aprender algo. De tal manera que yo pueda resolver lo que llamo la física del dolce farniente del cerebro, the physics of the brain dolce farniente. ¿Y qué es dolce farniente? Dolce farniente es cuando el cerebro aparentemente no está haciendo nada, que es la mayoría del tiempo en un montón de amigos que tengo. Y ustedes le pueden llamar pavear, ondeando, haciendo cebo o lo que sea. En contraste con la charla anterior, en donde hay un fenómeno específico, bien caracterizado, etcétera, etcétera, donde puede haber un input y un output, y si viene adentro y viene afuera, aquí no hay ni input, no hay output. De hecho, si se quiere definir lo que estamos estudiando, tenemos que utilizar palabras que tampoco significan mucho. Resting state, el estado de reposo del cerebro. Cuando lo quieren definir de otra manera, dirían, es cuando el cerebro no tiene ni un input específico ni un output específico, ¿no? Por eso que yo adopté hace varios años definirlo como el dolce farniente en uno de mis primeros papers. Todos aquellos que conocen algo de italiano podrían decir el estado del cerebro en el cual el individuo está en el dolce farniente, en un estado de reposo. Pero van a ver que a pesar de esa ambigüedad, hay toda una serie de experimentos. Cada cosa que yo digo les voy a mostrar un experimento y una determinación cuantitativa de cada tipo de cosas que está emparentadas con este capítulo de la física estadística de los fenómenos críticos.
Este es un poco el orden de la charla. Les voy a hablar mucho de motivación y mucho de what's and why's, de lo que es y del por qué los fenómenos críticos pueden ayudar a entender este tipo de fenómenos en el cerebro. Vamos a testear la hipótesis haciendo experimentos de resonancia magnética funcional, tratando de justificar esas hipótesis. Luego al final vamos a modelarlo, vamos a hacer un modelo matemático en donde podemos probar que ese tipo de experimentos tienen un fundamento adecuado y vamos a sacar algunas conclusiones. A los más jóvenes les enseño un truco. En algún momento de su carrera, cuando empiezan a ser exitosos, no van a querer compartir el crédito de haber descubierto algo con algún colega que lo descubrió prácticamente al mismo tiempo. Entonces la forma de hacer no es no citarlo a esa persona, sino decir, bueno, he revisado la literatura un poco más de lo más corriente y me he encontrado que en 1840 o en 1710 alguien ya lo había hecho. Y van a ver cómo duele, porque a mí me lo han hecho muchas veces. Entonces yo revisé la literatura y acá está el profesor Mosso. ¿Cuántos de ustedes saben la historia de Mosso? Levanten la mano. Excelente. Ángelo Mosso fue el inventor del primer ergógrafo. Los que hicieron fisiología experimental, posiblemente en algún laboratorio de la Universidad de Córdoba, en el Ferreira, van a ver este tipo de máquinas con poleas que terminaban en una cosa que escribían un quimógrafo, con negro de humo. Y esto básicamente, Mosso fue el padre de la fisiología italiana. Estamos hablando de 1881, es este paper, en el cual él ponía los brazos de las personas a través de una serie de membranas, podían registrar el latido de una arteria y registrar en un trazo de negro de humo el latido de las arterias de cada uno de los brazos, y hacía experimentos de muy variado tipo, tratando de ver si la respuesta del brazo derecho y del brazo izquierdo era diferente, no importa. Él hizo toda su vida, se la pasó haciendo modificaciones de este ergógrafo. Por ejemplo, un día cae Bertino, un sujeto que había tenido un trauma en el cráneo, y a raíz de eso tenía expuesto la corteza cerebral, tenía un agujero en la cabeza, y entonces Mosso modifica uno de esos aparatos, pone como un tipo de estetoscopio con una columna líquida, esa columna líquida va a una membrana, esa membrana mueve una aguja, esa aguja registra la actividad en el cerebro de Bertino. A su vez, con uno de sus ergógrafos que ya les mostré, registra en el brazo. Entonces, cada una de estas deflexiones es una fluctuación en una arteria en el brazo, cada una de estas fluctuaciones es un latido en la cabeza de Bertino. Y en ese momento, a las 12 de septiembre 23 de 1828, suenan las campanas de la iglesia y Mosso dice, ¿qué corno pasa? Es en la cabeza de Bertino, pero no en el brazo, hay una deflexión. ¿Se imaginan? En 1878, lo primero que puede pensar es que esta era la neurona de la iglesia, o la neurona de Dios, o algún centro del cual estaba percibiendo lo que estaba escuchando. Obviamente, Mosso era un fisiólogo inteligente, no se iba a contentar con eso. Lo que hace es, le pregunta a Bertino si podía decir a un Ave María, y efectivamente registra de nuevo la respuesta de la neurona del Ave María. ¿Se acuerdan la historia de la neurona de Jennifer Aniston? Bueno, esta era la neurona de Bertino. Y no solo eso, sino que aquí le pregunta cuánto es 8 por 12 y ve una respuesta cuando le pregunta, y ve otra respuesta cuando Bertino contesta. 1878. Es el primer registro que yo conozco de una actividad mental asociada a una actividad cerebral con un registro donde no puede ser tiempo. Entonces, Mosso se entusiasma tanto que diseña este experimento, posiblemente este sí lo conocen, el primer Brain Imaging Experiment, también en 1828, y está en el libro de Principles of Psychology, que le mencionó Diego, de William James en 1890. El sujeto, en definitiva, es puesto. O sea, ¿qué hipótesis hace Mosso? Cada vez que hay una respuesta
cortical, yo voy a registrar un fenómeno vascular, un fenómeno físico del cerebro, y empieza a mapear el mapeo entre función y función cortical. Entonces diseña este experimento en el cual pone un sujeto en una ¿cómo se dice? En un sube-baja, muy bien balanceado, y le pregunta al sujeto que resuelva una ecuación, o 2 más 2, o lo que sea, y lo que estaba esperando él, repitió este experimento muchísimas veces, él estaba esperando que más sangre vaya al cerebro y que el individuo, una vez que se le da ese problema, la cabeza se inclina. ¿Ok? Y le dice, qué tonto. Bueno, no es tonto. La hipótesis estaba muy bien elaborada, él tenía evidencia experimental con Bertino, y pasaron prácticamente de 1880 al día de hoy para saber por qué no le funcionó el experimento. ¿Ustedes saben por qué no le funcionó el experimento? Porque justamente el cerebro, cuando no está haciendo nada, está consumiendo prácticamente 30 veces más de lo que consume cuando está haciendo algo. O sea, la relación señal-ruido, de alguna manera, para mencionarlo, estaba en contra de Mozo Experiments. O sea, la cantidad de sangre que realmente iba a ir al cerebro cuando uno le pregunta algo era muy pequeña comparada a la fluctuación espontánea del cerebro cuando el cerebro no hace nada. Conclusión, el tema de hoy es ¿qué hace el cerebro cuando no está haciendo nada para haberle jodido la vida a Mozo? Y haberse muerto creyendo que efectivamente ese experimento tenía que funcionar. Hoy podemos hacer ese experimento con resonancia magnética funcional